estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, para compartir la palabra de bendición con todos los que están del otro lado. Estamos en vivo, siendo viernes. Y bueno, vamos a dar comienzo en este día. Bendecimos a todos los que están del otro lado. Damos las gracias a Dios por este día que me permitió llegar hasta aquí. Y bueno, vamos a estar invitándote a comunicarte a los teléfonos de la radio. Podés hacerlo al comunicarte al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Podés estar dejando tu pedido de oración o el mensaje que quieras dejar. Vamos a estar oportunamente compartiendo cualquier cosa que quieran compartir. Y bueno, vamos a dar comienzo en este día al programa Vaso de Misericordia, como todos los viernes, y vamos a ir a una adoración y volvemos con la palabra. Estoy pasando y aunque pase por el fuego, tú nunca me has olvidado. Siento tu abrazo que me envuelve y se apodera de mi ser. Siento tu mano que me levanta y nunca me dejará. Muchas veces cuando solo de rodillas me quebranto y no encuentro una salida, que en mi calme este llanto, de repente me doy cuenta que el desierto estoy pasando y aunque pase por el fuego, tú nunca me has olvidado. Siento tu abrazo que me envuelve y se apodera de mi ser. Siento tu mano me levanta y nunca me dejará. Abrázame, abrázame, yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Abrázame, abrázame, yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Porque es en el desierto donde Dios te hace entender lo que tenía para tu vida. Esta canción fue dada en uno de los momentos más difíciles de mi proceso, pero hoy por hoy pude entender que en el proceso, aunque trajo angustia, desesperación, aunque trajo aflicción, aunque trajo en mi vida dolor, necesidad, aunque trajo en mi vida quizás querer morir, en el proceso donde Dios me hizo entender que lo que debía morir era a mí mismo, a mi carne, a mis deseos, y entender así que hoy por hoy entrego las naciones, hoy por hoy entrego todo, y abrázame, abrázame, yo necesito
brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Solamente abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Me quebranto y no encuentro una salida que me calme este llanto. De repente me doy cuenta que el desierto estoy pasando, y aunque pase por el fuego, tú nunca me has olvidado. Yo siento tu abrazo que me envuelve, se apodera de mi ser. Siento tu mano, me levanta y nunca me dejará. Muchas veces cuando solo de rodillas me quebranto y no encuentro una salida que en mi calme este llanto, de repente me doy cuenta que el desierto estoy pasando, y aunque pase por el fuego y tú nunca me has olvidado, siento tu abrazo que me envuelve y se apodera de mi ser, y siento tu mano que me levanta y nunca me dejará. Abrázame, abrázame. Yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Abrázame, abrázame, yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Señor, en este día, viernes, Padre, para impartir tu palabra. Señor, te pido que todo lo que se comparta en este día venga del Espíritu Santo, cada palabra que se comparta en esta tarde, Señor, sea de bendición, y se imparta tu bendición en cada una de las almas que está del otro lado. Señor, te damos la gloria y la honra en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar en este día la palabra en el libro de Romanos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deberes cristianos. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Acá vemos que la palabra está diciendo que hay que ofrecer algo, hay que dar algo al 100%. El Señor quiere al creyente convertido y comprometido. Está hablando de un compromiso. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, y como leíamos la otra vez en el Salmo 13, que David se apoyaba en la misericordia de Dios, ahora lo que vemos que el apóstol Pablo se apoya, hace este pedido apoyándose en la misericordia de Dios. O sea, no es una orden, no es una sugerencia, es un ruego. Les ruego, está rogando. Pablo está haciendo un llamado a comprometerse 100% en mente, alma, cuerpo y espíritu. Cuerpo, mente, alma y espíritu, que nos ofrezcamos nosotros con todo lo que somos, todo nuestro ser. Y como dije al principio, es el pedido apoyándose en la misericordia de Dios. Les ruego que se comprometan con Dios de verdad. Les ruego que se tomen en serio su lugar con Dios, su lugar como hijos de Dios, por todo lo que Él ha hecho. La religión nos va a decir a nosotros, hacé esto para obtener esto. Pero en cambio la gracia, cuando estamos en la gracia, el Señor ya hizo todo, nos dio todo. Nosotros vamos a hacer obras como resultado de lo que hizo el Señor, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. El Señor pagó un alto precio por nosotros y todavía seguimos sin entender. No entendemos la gracia, no entendemos la misericordia, y si no entendemos estas cosas, lo importante de la obra de Cristo en la cruz, corremos el riesgo de caer en el legalismo. Corremos el riesgo de vivir una vida, entre comillas, cristiana, sin la presencia de Dios. Y nuestro trabajo no va a ser efectivo. ¿Cuál trabajo? Romanos 12 nos habla, versículos 5 al 7, del trabajo de la obra. Romanos 12:5, así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, vemos que hay diferentes obras a las que llamó, o sea, el Señor repartió a cada uno obras para hacer. El que enseña, el que exhorta. Por eso está diciendo Pablo, les ruego que se tomen en serio en el lugar en donde están. Que se tomen, que se comprometan en un 100%, entregarse ofrézcanse ustedes mismos con todo lo que son, con sus limitaciones, con sus capacidades, con lo que son, como están. No pongan excusas. Es tiempo de servir a Dios. Y otros dirán, bueno, yo no sirvo a Dios. ¿Qué trabajo? Yo no trabajo en la iglesia, porque todos los que matizan dentro de una estructura. Labrar la fe, cada día confiar en Dios, trabajar en tu confianza en Dios, a pesar de los peores momentos que esté pasando, trabajar en buscar de Dios, en buscar de verdad a Dios. Ahí tenemos un trabajo. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿En dónde buscamos refugio cuando las puertas se cierran? Ahí tenemos que trabajar. Todo en el servicio a Dios. ¿Para qué el trabajo? El labrador tiene que trabajar para ver el fruto. Si yo no trabajo en mi comunión con Dios, ¿cómo se supone que mis oraciones van a ser contestadas? O sea, el servicio de Dios es amplio. Ahí acá en Romanos 12 claramente dice los dones, los servicios específicamente. Pero nosotros día a día tenemos que trabajar en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor, labrar, buscar, cavar hondo en nuestra relación con Dios, ir a la profundidad. Queremos que Dios bendiga nuestra vida, pero no queremos servir muchas veces de ninguna forma, ponemos excusas. Hay algo internamente en nosotros que va en contra de la voluntad de Dios, que busca ir en contra de la voluntad de Dios y del Espíritu Santo de Dios.
¿Qué dice la palabra específicamente a los cristianos de Gálatas? Fíjense que el apóstol le hablaba a cristianos. El apóstol no le está hablando a gente que no conoce la palabra, le está hablando a gente que conociendo la palabra tiene esa tendencia. Nosotros sabemos que hay una tendencia en nosotros de ¿qué? De no obedecer, de no seguir la voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros llevamos. Gálatas 5, del 16 al 17, y dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces vemos rápidamente lo que leímos, que hay una lucha. Hay una lucha. ¿A quién le damos el control de nuestra vida? La clave de todo esto es a quién le damos el control de nuestra vida. O se lo damos a la guía del Espíritu Santo, o se lo damos a los de vaivenes de la carne. O nos guiamos por la carne, por lo que nos dice, por los sentimientos. Guiarse por la carne es la tendencia de nosotros a no obedecer, es la capacidad que tenemos de no obedecer a Dios. Es ese algo dentro de nosotros que nos lleva a actuar lejos de Dios. Es ese algo que está dentro, que está en contra de Dios, en contra del Santo Espíritu de Dios, y que hace todo lo posible para que vivamos alejados y apartados de Dios. Y aunque hemos sido salvos por gracia, y Dios nos ha dado el Espíritu Santo, no nos ha privado de nuestra naturaleza humana, de ese deseo interno de desobedecer a Dios. La capacidad de pecar está en cada uno de nosotros, por más que haya gente que diga que no. Todos tenemos esa lucha interna, ese algo, como dice el libro de Oseas, que va en contra de la voluntad de Dios. Está en todos nosotros, esa lucha interna. Ahora depende a quién le damos el control. ¿A quién le damos el control de nuestra vida? El pecado no fue totalmente erradicado de nuestra vida porque vivimos en un cuerpo físico lleno de ¿qué? Lleno de necesidades y deseos que van en contra de la voluntad de Dios. El punto clave es entonces a quién le cedemos el control de nuestras vidas. ¿A quién le cedemos el control de nuestra vida? ¿A quién le damos el control de nuestros deseos? ¿Quién gobierna, la carne o el espíritu? Ahí está el tema del creyente. ¿Y por qué es importante este tema? Es fácil darse cuenta cuando nosotros le damos rienda a la carne. Es fácil darse cuenta. Cuando se siguen los designios de la carne, se ven actitudes. No sentimos la presencia de Dios. Nos sentimos vacíos, cargando con muchas cosas, con mucho peso en nuestra espalda. Cada vez que buscamos a Dios, decimos, se nos vienen miles, cada vez que busco a Dios se me vienen miles de problemas. O sea, empezamos a buscar peros a la hora de buscar de Dios. No busco de Dios, y porque cada vez que busco de Dios se me sobrevienen los problemas. Cada vez que oro por lo enfermo, me enfermo. O sea, cuando vemos personas hablando así, vemos personas que están dando rienda suelta, que le dan el dominio de su vida a la carne. Es fácil, la carne le es fácil, le es natural, normal ir en contra de las cosas de Dios. Cada vez que nos creemos insuficientes, poca cosa, esa falsa humildad, entonces le damos lugar. Es por eso que hacemos que a la hora que dejamos que los designios de la carne manejen nuestra vida, nos parece algo normal. No nos damos cuenta en el momento, porque nos desenvolvemos con la soltura de la carne de decir yo tengo la razón. Pero nos empezamos a dar cuenta cuando nuestras oraciones no son contestadas, cuando decimos yo no siento la presencia de Dios, yo no soy como aquel hermano que tiene gozo. Mi vida es muy difícil, estoy en Cristo, pero mi vida es muy complicada. Ahí sí es cuando vemos recién las alertas de que algo está pasando. No nos llama la atención a la hora de seguir los designios de la carne, de cuando vemos las consecuencias, nos damos cuenta, ¿por qué vivo así si estoy con Dios? Y no hay peor engaño que engañarse a uno mismo. La carne es muy engañosa. La carne nos va a hacer creer cosas
que no son buenas para nuestra vida. Pero recién nos vamos a dar cuenta cuando ya nos sobrevienen las consecuencias. Eso de pensar que estoy con Dios y no vivo como debiera, ahí ya vemos las consecuencias, el alerta rojo, y ahí es cuando decimos algo anda mal. Vamos a leer Romanos, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, vemos claramente que cuando seguimos los designios de la carne, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando actuamos en la carne estamos en contra de Dios. Estamos en contra de los deseos de Dios, que Dios desea lo mejor para nosotros. Y si no agradamos a Dios, ¿cómo se supone que yo voy a caminar en bendición? Y si yo no agrado a Dios, ¿cómo se supone que voy a perseguir la paz, que voy a vivir en paz, que voy a tener paz, que voy a vivir sin culpa? Si no estoy agradando a Dios, si yo me estoy manejando según mi propio pensamiento, según estoy tomando consejo de hombre, estoy tomando consejo dejando que mis pensamientos tomen el control de mi vida. ¿Cómo se supone que voy a ver la mano de Dios en mi vida, manifestarse en mi vida? ¿Cómo Jesús se va a hacer realidad en mi vida si yo no agrado a Dios? Entonces cuando vemos, ay, ¿sabés que no siento la presencia de Dios? ¿Sabés que vengo orando por esto y hace mucho tiempo que oro y parece y como que uno se enoja con Dios? Como lo primero que le sale al hombre natural es enojarse contra Dios. Hace tanto que le estoy pidiendo a Dios, ¿no será que hace mucho tiempo le dimos el control de nuestra vida a la carne? Por eso es que no sentimos la presencia de Dios, por eso que no tenemos gozo. Y muchos sirven a Dios así, por eso ponen excusas a la hora de, bueno, serví a Dios, empecé a servir a Dios. No. Siempre hay un pero, siempre hay un no. No hay gozo. Hay angustia, amargura, pero si estamos con el Señor, ¿de dónde viene toda esa amargura? ¿De dónde viene toda esa tristeza? ¿De dónde viene todo ese rencor que sale de una conversación y de repente uno se da cuenta y dice, ¡ay, lo que tenía en el corazón! ¿No será que hace mucho tiempo nos hemos apartado, desagradando? No es que Dios se apartó, no es que Dios nos abandonó. Es que hace quizá un poco de tiempo para atrás le venimos dando el control de nuestra vida a los designios de la carne. Por eso es tan importante esto, porque la carne es engañosa. Y ahí es cuando perdemos la recompensa, perdemos bendiciones, no es nada más que bueno. Los designios de la carne son estos, y lo podemos enlistar como dice el libro de Romanos. Adulterio, fornicación, chisme, gritería, maledicencia. Y las consecuencias, nunca se da énfasis en la consecuencia, en el vacío que eso genera en la vida de uno. En el vacío, en el pensar que Dios se olvidó, que Dios me abandonó. Nos olvidamos de la misericordia de Dios. Nos olvidamos de Lamentaciones 3 que dice que el amor de Dios es infinito y que sus misericordias se renuevan cada día. Nos viene el olvido. Nuestro entendimiento se oscurece y ya nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de la obra, de la importancia de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que es muy importante, la desobediencia a Dios nos trae insatisfacciones. No nos trae satisfacciones, no nos sentimos bien. Sentimos un vacío. Si alimentamos la carne no podremos agradar a Dios y nos volvemos hostiles hacia las cosas de Dios. La carne es lo que nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? La carne. Vamos a leer Gálatas. Gálatas 6:8, pero desde un contexto sincero. Todos sabemos estas verdades, pero lo triste, y acá viene el quiz de la cuestión, el quid de la cuestión, es que nosotros no lo reconocemos. Nos deslizamos, dice la palabra de Dios que nos deslizamos lentamente.
Y nos damos cuenta cuando vienen las consecuencias. Cuando vienen las consecuencias, que yo estando con el Señor no siento gozo, alabando, buscando a Dios y yendo a la iglesia, no tengo ese gozo, no tengo ese interés, se perdió el entusiasmo. Ahí es cuando nos damos cuenta que algo está pasando en nuestro interior. Vamos a leer el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Y dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y nosotros cuando segamos para la carne, ¿qué estamos haciendo? La carne nos entusiasma con espejismo, con cosas que nos van a ir deslizando lentamente fuera de la voluntad de Dios. Y cuando andamos en la carne, accedemos a los deseos que enlista el libro de Gálatas capítulo 5. ¿Qué va a pasar? Se muere la paz y se muere el gozo, porque se opone a Dios. Entonces, es imposible que un cristiano pueda decir, yo estoy con el Señor. Sí se puede, pero se engaña. De poder se puede, pero se engaña. ¿Por qué? Porque no ve las bendiciones de Dios, no camina en la voluntad de Dios. Y lo peor de todo es que está obstaculizando su comunión con Dios. Está en una laguna en su comunión con Dios, porque se está oponiendo a lo que Dios quiere para su vida. Muchos viven su vida cristiana, la Biblia dice, muchos son los que viven su vida cristiana confiando en la carne. Filipenses 3:3, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, ¿qué quiere decir acá el pasaje? Que hay momentos, hay cristianos que sí viven su vida confiando en la carne, pero acá dice que nosotros somos de los que nos gloriamos en Cristo. Y lo que pasa con esta palabra es que muchas veces no es así. Muchas veces no nos gloriamos en Cristo. Muchas veces no entendemos la obra que Él hizo en la cruz. No nos gloriamos de las misericordias de Dios. Es más, nos pesan nuestras aflicciones y lo que tenemos nosotros es el peso de las aflicciones, es el peso del desierto. Eso es lo que nosotros llevamos en alto. No lo decimos, pero con la actitud lo reflejamos. Cuando le damos más lugar a la duda, cuando le damos lugar a la impaciencia, cuando le damos lugar a la desilusión, estamos levantando la bandera de la aflicción, no estamos gloriando el nombre de Cristo. Acá dice, vamos a leer otra vez, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, los que en espíritu. Por eso Pablo dice que quiere que nosotros nos comprometamos, que nos ofrezcamos nosotros mismos todo lo que somos, nosotros, cómo estamos, desde dónde estamos, cómo estemos. Porque la obra la hizo el Señor, Él nos va a ir perfeccionando, pero nosotros tenemos que comenzar siendo sinceros y reconociendo. La batalla entre la carne y el espíritu nunca se va a acabar, es clave esto, siempre va a estar. Y el tema, la clave es ¿dónde pongo yo mi confianza? ¿Pongo mi confianza en el Señor o pongo mi confianza en la carne? Y acá viene el tema. Nosotros la palabra en Romanos dice que tenemos que andar en el Espíritu, pero lamentablemente la mayoría de nosotros, aunque algunos lo quieran negar, no aprendemos a andar en el Espíritu cuando todo nos va plácidamente, cuando todo nos va bien. El momento en que uno aprende a andar en el Espíritu es en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Después de pasar por varias desilusiones, por chocarse la cabeza contra la pared, apreciamos la importancia de andar en el Espíritu. Y esto no quiere decir
que aquel que está en los caminos de Dios y no tuvo un pasado oscuro tenga que ir al mundo a probar, a chocarse la cabeza contra la pared para aprender a andar en el Espíritu. No, de ninguna manera. Eso sería una necedad. Pero sí se puede ver que aquel que estuvo más embarrado en el pecado, más amor tiene. Más glorifica el nombre de Cristo, porque eso es verdad. Eso es verdad, ¿por qué? Porque sabe lo que es estar fuera del Señor y glorifica más el nombre de Dios. Quizá cada uno de nosotros tenga luchas diferentes. A algunos les cuesta servir, otros tienen lucha con las adicciones, otros tienen problemas con su carácter, con la ira, no pueden manejar la ira. Cada uno tiene su lucha con la carne en diferente grado. Pero no es que no hay, o porque uno nació en una familia cristiana no hay lucha, siempre la va a haber. Porque tenemos esa naturaleza que todavía está. El Señor nos salvó por gracia, nos dio el Espíritu Santo, pero está eso interno que siempre nos va a llevar a querer desobedecer, a querer salirnos de la voluntad de Dios. Y después de que aprendemos que separadamente del Señor no podemos alcanzar nada, no podemos hacer nada, cuando aprendemos y valoramos andar en el Espíritu. Lamentablemente, cuando aprendemos más es en medio de la aflicción. Cuando aprendemos más es en medio del dolor. Cuando perdemos algo. Cuando perdemos algo que nosotros queríamos, ahí recién aprendemos y valoramos. Quizá muchos de nosotros decimos, bueno, ¿cómo no vamos a decir que uno no valora la misericordia y la gracia de Dios? Por gracia Dios nos dio lo que no merecemos y por misericordia no nos da lo que merecemos. Fíjense en lo importante que es glorificar el nombre de Cristo. Por gracia, la gracia de Dios nos da lo que no merecíamos nosotros. Y por misericordia, por su grandísima misericordia, no nos da lo que merecemos, que es el castigo. Porque todo el castigo pasó por el Señor. Y esto pasamos muchas veces por alto. Y cuando uno tiende a pasar la gracia de Dios y la misericordia de Dios por arriba, o sea, no la tiene en cuenta, no la valora. Por eso Pablo dice, por misericordia le ruego. O sea, está apelando a la obra de Cristo. Cuando nosotros no tenemos en cuenta la misericordia de Dios, somos implacables con aquel que falló. No tenemos en cuenta la gracia, no nos perdonamos a nosotros mismos, no nos podemos ni perdonar a nosotros mismos. Ni siquiera recibimos el perdón de Dios. Nos volvemos un obstáculo para la obra de Dios. Nos volvemos legalistas. Pensamos que por lo que yo haga voy a obtener, por lo que yo haga voy a recibir, cuando el Señor ya nos dio todo, ya hizo todo. Ahora lo que yo voy a hacer es en gratitud. La obra que uno haga a partir después de conocer a Cristo va a ser en gratitud por lo que Él ya hizo. La religión te va a decir, tenés que hacer todo este listado de cosas para obtener la bendición, para obtener la recompensa. La gracia dice, yo di mi vida por ti, recibí el castigo por ti, tu pecado pasó por mi cuerpo. Ahora solamente tienes que seguirme, sígueme. Tenemos que seguir la paz, tenemos que seguir la unción, tenemos que seguir la bendición, tenemos que seguirlo a Él nada más. Permanecer, mantenernos. Por misericordia estamos nosotros donde estamos. Y tenemos que tener esa necesidad porque muchas veces decimos, yo no soy como el hermano, como la persona esa que está afuera. Hay un orgullo en el creyente que dice, yo no soy como esa persona perdida que está afuera. Pero muchas veces los perdidos somos nosotros dentro de la iglesia. Porque no valoramos la misericordia de Dios, no valoramos el perdón. Dejar paseando un pensamiento impuro nos parece normal, tener dando vuelta en nuestra cabeza un pensamiento que no viene de parte de Dios, que sabemos que no es de Dios, lo dejamos que esté ahí flotando en nuestra cabeza.
Hay cosas que las tornamos normales cuando en realidad no son normales, cuando pretendemos y deseamos andar en el Espíritu. No sentimos la necesidad de arrepentirnos de algo que le dijimos a alguien o de una mala actitud. La normalizamos o creemos que tenemos derecho de sentirnos como nos sentimos. Y cuando una persona siente que tiene derecho sobre su vida, ahí es cuando no vive bajo el yugo de Cristo. Ahí es cuando apartó la mano de Cristo de su vida, la gracia de Dios, y toma en poco la obra de Dios. Pero primero, para reconocer mi estado en el que estoy, necesito ver mi estado. Para valorar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, necesito ver cuál es mi estado. Necesito ver por qué yo necesito todos los días de mi vida el perdón y la misericordia de Dios. No es que yo lo necesito cuando yo vengo a los caminos de Dios y me convierto al Evangelio. El perdón y la misericordia de Dios nosotros lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque corremos el riesgo de volvernos legalistas. Nosotros necesitamos, respiramos por eso. Por eso necesito reconocer. ¿Quién da la convicción de pecado? El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, la convicción de lo que yo necesito. La convicción de que yo no tengo que dejar en mi mente germinar esas cosas que no son de Dios. Necesito constantemente de la misericordia y de la gracia de Dios en mi vida. Pero nosotros no lo valoramos, pensamos que no necesitamos, que ya estamos en los caminos de Dios y ya nos manejamos en automático. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los más necesitados. Quizá muchos están más perdidos que los que están afuera. ¿Por qué? Porque están engañándose a sí mismos. En medio de la lucha, en medio de la adversidad, es cuando aprendemos a estar en el Señor, es cuando la gracia de Dios toma control en nuestra vida. El Espíritu Santo guía nuestra vida. Entonces vemos en Romanos 12 que Pablo destaca la importancia de la misericordia de Dios como fundamental, porque no es una orden, no es una sugerencia. Te sugiero que entregues tu vida por completo, cuerpo, alma y espíritu al Señor, porque bueno, no, es una súplica. Está apelando a la obra de Dios, por lo que hizo Dios en la cruz. Nuestra perfecta y correcta comunión con Dios es cuando nosotros valoramos la misericordia de Dios, tenemos presente en nuestra vida la necesidad de arrepentirnos todos los días. Cuando hay esa necesidad que yo reconozco que hay algo en lo que yo fallé, y el Espíritu Santo nos va a dar la convicción en qué, cuándo, con quién y a quién le herí o dónde fallé. Y cuando vivimos dependientes de esa misericordia, de que el Señor no nos da lo que nosotros merecemos, pero nos da de su favor. Cuando nosotros reconocemos eso, viene la bendición, vienen las puertas abiertas, viene el gozo de la salvación. Pero cuando nosotros pensamos que Dios me abandonó, Dios me dejó, el amor de Dios se apagó hacia mi vida, la mano de Dios se apartó, porque eso es andar en la carne. Andar en la carne es pensar que el Señor está lejos de nosotros, es pensar que en medio del clamor, en medio de la aflicción, el Señor no está con nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos todos los días nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de Dios, no en sentido religioso, en sentido interno de nuestra vida interior con el Señor. La oferta del perdón no tiene ninguna relevancia para nosotros cuando no somos conscientes de nuestra necesidad del perdón. Cuando yo no soy consciente de por qué yo necesito ser perdonado. Y hay mucha gente que por no entender esto no se compromete con Dios. No sabe lo que es comprometerse con Dios. No sabe lo que es dar su tiempo para el Señor. Lo ve como algo insignificante. ¿Qué voy a ganar yo si doy media hora a Dios, si reparto folleto? ¿Qué gano yo con eso? No lo entiende porque está en la carne, está subyugado por la carne.
no aprendió a sujetar la carne al espíritu. Entonces se maneja según lo que le parece. Entonces Pablo está haciendo acá en Romanos 2 un llamado a comprometerse plenamente con el Señor Jesucristo, recordando que la misericordia de Dios es esencial para mantener nuestra relación con Él. Es esencial para mantener nuestra acción como hijos de Dios, para no sentirnos indignos, para no sentirnos poca cosa. Tener presente el favor de Dios y la misericordia de Dios es esencialmente crucial. Es crucial para nuestra relación con el Señor. Entonces, nuestra manera de buscar refugio, nuestra manera de servir efectivamente al Señor es siempre mirando nuestra indignidad, reconociendo que no podemos vivir sin la gracia y sin la misericordia de Dios en nuestra vida todos los días. Esa reconciliación con Dios presente todos los días en nuestra vida, porque somos propensos a fallar. Y cuando aprendemos esto, cuando aprendemos verdaderamente, tomamos nuestro trabajo de agradar a Dios, de trabajar, de ahondar en nuestra comunión con Dios, de servirlo a Dios, como labradores que están esperando recibir el fruto de su trabajo. Muchas veces nosotros queremos recibir los frutos, pero no queremos poner la mano en el arado. No queremos meternos a servir a Dios. No queremos meternos a buscar verdaderamente a Dios. Y no vamos a ver los frutos. Si yo no me pongo de mí, no me comprometo, como dice Romanos 12, ¿cómo se supone que voy a tener los frutos? ¿Cómo el labrador va a tener los frutos si no hizo un esfuerzo, no puso sus manos en el arado? No puede ser. Por eso vemos vidas infructíferas, vacías, conociendo a Dios. No hay fruto en donde no hay compromiso, en donde no hay un compromiso en el servicio a Dios por lo que Él hizo por nosotros, no por religiosidad para obtener algo, no, por lo que Él hizo. No vamos a ver fruto, no va a haber gozo, no va a haber paz, no va a haber plenitud, no va a haber llenura del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros ponemos sin excusa la mano en el arado y decimos, acá, heme aquí, acá estoy para servirte, por todo lo que has hecho en mi vida, ahí es cuando vienen los frutos, vienen las bendiciones. Pero mientras tanto estemos diciendo, ¿por qué yo he de dar mi tiempo? No tengo tiempo, no puedo. O buscamos a Dios de la manera que a nosotros nos conviene, de la forma que nosotros pensamos que es la correcta, y no vemos la bendición de Dios. Lo más probable es que no sintamos la presencia de Dios, lo más probable es que no veamos la mano de Dios en nuestra vida. Hasta aquí la palabra de Dios en este día. Damos las gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, Señor, por esta palabra, Padre. Te pido que la palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos y nos exhorte, Padre, a servirte, Señor. A servirte, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque damos las gracias, Señor, por eso tan grande que hiciste por nosotros y que a veces lo pasamos por desapercibidos. Estamos pensando en los problemas, estamos poniendo excusas. Cuando tú nos llamas a servir, cuando tú llamas a tus hijos a que den ese paso más de ese compromiso, de ofrecer todo lo que son, sus capacidades, sus limitaciones, todo, para que tú hagas la obra, Señor. Te doy la gracia por esta palabra. Te pido, Señor, que estés tocando cada uno de los que está del otro lado para que puedan servirte, Señor, para que puedan haber más obreros, Señor, en tu reino, Señor, para que puedan llevar más gente a tu palabra, Padre. Que estés levantando, Señor, obreros que puedan llevar tu palabra y que puedan valorar, Señor, el lugar en donde están, que puedan ahondar en su comunión contigo, Padre, que los puedas guiar, que el Espíritu Santo pueda guiar sus vidas para que puedan ver los frutos, Señor, que tanto ansiamos en nuestra vida, Padre. Te damos la gloria y la honra en este día, Padre. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta acá la palabra del día de hoy.
Y vamos a ver, mandaron mensaje, ¿puede ser? Mauro. Bendiciones. Amén, bendiciones, Dios te bendiga Miriam, Dios te bendiga amada audiencia. Y se había comunicado en esta hora el hermano Miguel Ángel de Casanova, te manda saludos, bendiciones también para tu familia, la congregación y para la amada audiencia. Y pedía un tema de Cristian de Clario, Danzando, para compartir a la audiencia. Bueno, muchas gracias hermano Miguel, estaremos compartiendo esa alabanza y será hasta el viernes próximo. Llegó otro mensaje bueno, que dice saludos cordiales y que Dios bendiga a la hermana Miriam. Esto lo mandó el hermano David de la Ferrere. Muchas bendiciones hermano David, que Dios lo bendiga. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado, eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados.